Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso lo encontramos en Efesios 1:3, mis amados hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta noche de miércoles, ya 7 de julio. Agradecemos al Señor por su amor, fidelidad, por todas las cosas que tenemos de Él. Todo lo hemos recibido de su mano. Así es que es maravilloso nuestro Dios. Y vamos a comenzar dando gracias para poder recibir la palabra que hoy de parte de Dios se nos va a ser compartida. Pero antes les quiero recordar que estamos en esa semana que también nuestro Dios nos ha marcado durante el tiempo que Él nos indique de acción de gracias por el Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento de Misión Cristiana del Calvario, nuestra sede mundial en Guatemala. Es maravilloso realmente ver cómo el Señor nos guía en todo tiempo. Así es que aprovechemos que estamos todos juntos y demos gracias por el Centro Mundial, pero también con su familia, donde usted se encuentre. Toda esta semana hasta el domingo vamos a tener un tiempo de acción de gracias por el Centro Mundial. Amén. Padre, maravilloso y grande eres tú, incomparable, extraordinario, el Dios viviente, al cual nos dirigimos en esta noche para darte gracias por tus determinaciones, todas fieles como tú. Gracias porque has determinado que en este tiempo sea edificado el Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento para nuestra sede mundial en Guatemala. Gracias porque eres perfecto en todas las cosas, Señor. Gracias porque desde el momento que sale de tu boca la palabra, nos damos cuenta de tu determinación para hacer las cosas, pero también la realidad tuya de que está hecho. Gracias, Señor, por ese Centro Mundial. Gracias por todos los recursos que hay, que seguirán viniendo, porque tú eres el que provees todas las cosas. Gracias por hacernos parte de el Centro Mundial, de que se realice. Gracias, Señor, porque somos parte tuya. Y ahí nos has incluido también. Gracias por bendecir nuestros trabajos, nuestras alacenas, nuestros recursos que tú nos das. Gracias por esos negocios. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Y de lo recibido de tu mano es que nosotros también nos dispondremos y seguiremos dispuestos siempre a darte, porque entendemos que es tuya y toda la gloria y todo lo que nos has dado te pertenece. Gracias, te adoramos, te bendecimos por la vida, por los nuevos nacimientos, por el regir tuyo que se estará expresando en el Centro Mundial. Gracias, Señor. No hay otro Dios tan maravilloso y tan grande como tú. Gracias te damos también, amado Padre, por hablarnos, por hacer esa obra tan maravillosa y grande en nuestra vida de perfeccionarnos. Gracias, Señor. Y aquí estamos dispuestos para recibir de ti y caminar y andar como tú, Señor, en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, mis hermanos, que estamos juntos esta noche. Con todo mi corazón
Deseo que se encuentren bien. Enviamos un saludo hasta el hospital a nuestra hermana Kenia Balanzar. Te abrazamos, Kenia, hermana Gloria, y a cada uno de sus familiares les bendecimos y sabemos, porque lo hemos visto, cómo el Señor ha sido fiel con ustedes y se ha manifestado como Él dijo en este tiempo, que es personal este asunto, ¿verdad? De conocerle. Y sé que en medio de esta leve tribulación y pasajera, porque va a pasar pronto ya, ustedes han visto el cuidado, el amor, la misericordia, han visto a Dios en todo este asunto, fortaleciéndoles, proveyendo, o sea, es sorprendente y maravilloso ver al Padre obrando en nuestra vida. Y así, en cada uno de nosotros que en nuestro diario vivir vemos el cuidado y el amor de nuestro Dios. Hoy vamos a abrir las escrituras, por favor, en el libro de Hechos, en el capítulo número 8, desde el verso 26 en adelante. Hechos 8, 26. Y vamos a ver esta noche de miércoles lo extraordinario y maravilloso que es que mantengamos nuestra mente en esa unidad, en esa línea con nuestro Dios y Padre. Amén. Dice la Escritura lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, miren cómo actuó Felipe. Él se levantó y fue. No se hizo del rogar, no se hizo el que no entendía, no se puso a dudar, no dijo si es Dios que me confirme. Él sabía que era el Señor. Y sucedió que un etíope eunuco, pero miren todas las características que da. Dice de dónde era, dice también parte de él, de su vida, de su personalidad, vamos a decir así, que era eunuco. Era un funcionario también. Y lo recalco para que nos demos cuenta que este hombre era un hombre preparado en cuestiones académicas, en cuestiones naturales, humanas, porque era eunuco y era funcionario. Los eunucos eran hombres que tenían cargos en el harem de los reyes de cuidar a las mujeres, pero no eran hombres torpes ni tontos, eran hombres que tenían capacidad, inteligencia, que estaban preparados, y algunos dice que desde que nacían sus padres, sus familiares ya los destinaban a que fueran eunucos, y eso significaba que los castraban para que al dedicarse a ese trabajo, que era un trabajo pues de alto nivel, voy a llamarle así, porque estaban cercanos al rey, y el rey ponía su confianza en ellos, y los castraban para que no fueran a meterse con las mujeres del harem del rey. Esas mujeres también las tenían ellos que preparar, no crean que nada más estaban ahí rascándose la panza, no, era que las tenían que preparar en todos los aspectos. ¿Se acuerdan que en la escritura aprendíamos cuando la reina Esther, Hegai, el eunuco, la preparó? Ellos tenían que saber de todo y principalmente conocer al rey para saber lo que le gustaba al rey. Pero tenían que preparar a esas mujeres en cómo caminar, cómo vestir, cómo hablar, en sus demás labores.
Ujú. Y entonces aparte de que era eunuco, era funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea, era un hombre que administraba, dice, todos los tesoros de esa reina. ¿Se imaginan? O sea, era un hombre capacitado en lo natural de una manera muy buena. Y había venido a Jerusalén a adorar, ese es otro, que en su corazón estaba el buscar a Dios, el adorarle. Dice, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Nuevamente volvemos a rectificar, a confirmar que era un hombre preparado en todo lo natural prácticamente, porque sabía leer. En esos tiempos no cualquiera sabía leer y no cualquiera, ¿verdad?, tenía acceso a tener un rollo de cualquiera de las escrituras. Pero él era un funcionario, era un hombre que tenía los recursos y preparado. Y dice, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios, por supuesto, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Miren esa guianza de Dios. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Qué pregunta, ¿verdad? Nosotros a veces vemos a la gente preparada, con su profesión, capaz. Y si los vemos leer las escrituras o estar congregándose, por la preparación que tienen, damos por hecho que entienden todo. Pero miren qué sorpresa aquí. Entonces él le respondió a Felipe, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, no entendía aunque iba leyendo. Pero vemos una característica maravillosa en este etíope, en este funcionario que era eunuco, que tenía la disposición de aprender. Porque dice, ¿y cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a entender si alguno no me enseñare? Y rogó, fíjense, el hambre que había en este hombre, y rogó a Felipe que subiese a su carruaje y se sentara con él. Y menciona que el pasaje de la escritura que leían era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Se fijan la misericordia de Dios para con nosotros? Nosotros sí sabemos, ¿verdad?, a quién se estaba refiriendo esa escritura. Por eso digo, es pura misericordia de Dios que nos ha mostrado a quién se está refiriendo. Porque muchos de nosotros no tenemos tanta preparación como la tuvo este hombre. Pero ahí comprobamos lo siguiente, que no es por capacidad humana, que no es por la preparación humana, sino es por el Espíritu de Dios, y es de quien Dios tiene misericordia. Y lo digo para que quede mucho más claro nuestro origen y nuestra identidad, y la valoremos, que al ser hijos de Dios, su Espíritu que está en nosotros es quien nos habla, quien nos revela. Aquí, eso que estaba leyendo, a ver, usted dígame a quién se refería. Me voy a quedar callado unos minutos para que usted lo escriba y lo mande. ¿A quién se refería lo que estamos leyendo, que dice la escritura que leía este funcionario
al profeta Isaías. Sigamos, verso 35. Ahorita leemos sus respuestas. Y ahorita les digo. Entonces Felipe dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo o del reino de Dios. Porque estaba hablando de Jesucristo esta escritura. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se fijan cómo fue que le anunció el evangelio? ¿Se dan cuenta cómo él lo llevó a las escrituras para que viera la realidad de lo que Dios nos habla? Y le habló del arrepentimiento y le habló de nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y este hombre entendió, porque cuando vio el agua dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, no crea que le dijo, sí, bájate y órale, pues vamos a bautizarte. No, lo ordenó. Felipe tenía que estar muy atento a ver si realmente este hombre estaba entendiendo lo que Dios estaba hablándole, pero con la misma intención que Dios quería, con la misma claridad que Dios quería para este hombre. Felipe entonces, fíjense cómo lo ordenó, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, no nada más dijo, sí creo. Como Felipe lo había evangelizado bien y le había enseñado que Jesucristo era el Hijo de Dios que murió y resucitó, cuando el hombre, este funcionario, responde, sí creo, pero mencionó lo que creía, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta entonces fue que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y fue bautizado. El Señor me hablaba de la importancia que nosotros tenemos que tener para entender las escrituras. Ya en este nivel, para entender lo que Dios nos habla, ya en este nivel que el Señor nos ha marcado, que nos quiere, ya en un nivel de desarrollo. Recordemos que el apóstol Pablo decía que cuando éramos niños, ¿cómo pensábamos? Como niños. Nosotros ya no somos niños espirituales porque ya tenemos un tiempo, ya hemos avanzado y el Señor nos va marcando, es Él el que va marcando los tiempos. Entonces, ahorita ya no es tiempo de pensar, de actuar, de juzgar como niños. Ya no es tiempo de querer comer papilla, porque ya no somos niños. Eso ya no nos nutre, aunque en su momento fue vital. En su momento los primeros rudimentos, como menciona la escritura, eran necesarios. Pero ahorita que ya hemos desarrollado, que ya somos grandes, que ya somos adultos, eso ya no nos sirve. Y seguir nosotros queriendo actuar así o comiendo papilla no nos va a nutrir y no vamos a poder hacer lo que Dios nos manda. Entonces vemos a un Felipe que había alcanzado esa madurez, ese entendimiento, y por eso es que Dios, miren, le hablaba lo que tenía que hacer y jamás lo vemos tanto en lectura anterior de ahí del mismo capítulo 8, cuando llegó a Samaria, como lo que nos menciona aquí de este funcionario, que Felipe se confundiera, que Felipe no supiera qué hacer, que Felipe tuviera temor. Vemos a un Felipe seguro, porque miren, mis amados hermanos, lo que nos dice Dios y que hemos estado viendo desde hace tiempo, esa escritura donde el Señor nos habla precisamente en Marcos 12:24 en la versión Message. Jesús dijo, estás
muy equivocado y esta es la razón por la que estás equivocado. 1, no conoces las escrituras y 2, no sabes cómo trabaja Dios. El problema de no desarrollarnos y de no ir caminando conforme al Espíritu, a la velocidad del Espíritu, nos hace quedarnos rezagados, nos hace quedarnos en una condición infantil, nos hace quedarnos desnutridos comiendo solo papilla y eso no nos permite ni siquiera avanzar y que cualquier cosa somos blanco fácil para cualquier artimaña del enemigo, somos vulnerables a cualquier cosa que uno oye, ya se está sintiendo, a cualquier manipulación, incluso hasta dejarnos usar por el mismo diablo, por no saber discernir, por no estar atentos a lo que Dios habla. Y se los digo, ¿se recuerdan cuando el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? En ese momento Pedro era un inmaduro, todavía no estaba perfeccionado al nivel que se requería. Y vemos que se dejó usar por el diablo, aunque sea inconscientemente. Otras veces conscientes estamos y así nos dejamos, pero el Señor no quiere eso ya para este tiempo. Porque cuando uno es ya maduro, uno tiene cuidado de todas las cosas del Señor. Y lo vemos aquí con Felipe. El Señor le dice, levántate y ve hacia el sur, y le da la dirección y le dice a quién se iba a encontrar y le dice todo el asunto. Y algo sumamente importante, no se confíe porque usted es catedrático, porque usted tiene alguna profesión y está súper preparado, porque lee la Biblia, porque lee las escrituras y usted las entiende a su manera. No es a nuestra manera que las tenemos que entender. Los argumentos de la gente es cada quien entiende la Biblia, así dice comúnmente la gente, como quiere entenderla. Y por eso el Señor habla, están muy equivocados, así no es. Y están muy equivocados por dos cosas, porque no conocen las escrituras, lo que dice Dios, pero con el entendimiento, el reconocimiento adecuado, que todo lo que está escrito viene de parte de Dios. Y lo otro, porque no saben cómo Dios trabaja. Entonces el que yo lea la Biblia o las escrituras no es garantía de que estoy entendiendo con precisión lo que Dios me está hablando. Aquí vemos a este hombre cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Cualquiera hubiera dicho, ay Felipe, ¿a quién le estás preguntando? ¿Cómo no va a entender? Si es un funcionario, si es un hombre inteligente, capaz, mucho más preparado que tú, Felipe. Así pasa a veces, ¿verdad? Cuando la gente ve de menos al discipulador porque es joven, porque tal vez no tiene la preparación que el discípulo tiene. Y dice, yo sé más que ese. Sí, pero es que no se trata solo de leer. Si usted le da una Biblia a cualquiera, a cualquier persona que sabe leer, la va a leer. Pero no va a pasar nada. Tenemos que leer las escrituras con el entendimiento correcto, reconociendo en primer lugar que es la palabra de Dios y que viene de Él. Dios nos ha hablado de tener el mismo sentir, las mismas intenciones que Él. Pero no solamente es decirlo. ¿Usted conoce las intenciones de Dios? ¿Usted cree que Dios es malintencionado? ¿Que es vengativo?
que dice una cosa por aquí y por acá ya dijo otra. Si la gente piensa así es porque no le conoce. Y la mayoría no le conoce como Él es realmente. Porque podemos verlos cuando declaran, si Dios fuera bueno, no existiría tanta hambre en el mundo. Si Dios fuera bueno, no se estuvieran muriendo los niños. Si Dios es amor, ¿por qué permite que abusen de los niños cuando son pequeños? Cuando tenemos esas expresiones, aunque usted sea la persona más preparada del mundo, déjeme decirle, no conoce a Dios. Y por eso lo primero que Él hace es darse a conocer a nuestra vida para que comprendamos lo maravilloso, lo extraordinario, lo fiel, lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo amable, todo lo que Él es. Y entender de una vez por todas que Él no es malintencionado, que Él no es un Dios vengativo, que las cosas que suceden no tienen despropósito alguno. Los pensamientos de Dios, fíjense, dice la Escritura, que son de bien y no de mal. Entonces usted, amigo o hermano incluso que nos está escuchando, no debe por qué tener esos pensamientos siquiera de que Dios es malo, de que Dios se equivocó, de que Dios no lo escucha, de que Dios está permitiendo eso para castigarlo. No, Él no nos castiga. Ya hemos hablado de eso y lo tenemos que tener muy claro porque Él nos está hablando que le conozcamos ya en el nivel que se está moviendo, para no estar repitiendo. Comentábamos, mis hermanos, acerca de cuando tenemos consecuencias de las cosas que nos acontecen y por no tener el nivel de nuestra mente desarrollado ya como Dios quiere a estas alturas, se llega a pensar, Dios me castigó. Pero si se dan cuenta, el pensar de esa manera es una manera infantil, porque los niños son los que piensan, ¡ah! Cuando algo les pasa, hasta hacen esa expresión y dicen, me va a castigar. Pero son consecuencias. Entonces, a estas alturas, nosotros, al conocer al Señor, tenemos que entender eso. Que si hemos actuado sin tomarlo en cuenta o como nosotros queremos, y hay situaciones que después nos repercuten, no es un castigo, son las consecuencias de mis decisiones de no vivir y actuar bajo la verdad que es Cristo. Eso le sucedía a los apóstoles antes de llegar al nivel que el Señor los quería. Vamos a ver en las Escrituras, por favor, en Marcos, en el capítulo 6, en el verso 52. Nos habla cómo el Señor los estaba discipulando en el diario vivir con todo lo que hacían. Y menciona aquí, en el verso 52, que Jesús les dice algo. Marcos, capítulo 6, verso 52, dice esto: porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Jesús se manifiesta a ellos tal como Él es, y es ese acontecimiento por el que les menciona eso, es cuando Jesús anduvo sobre el mar, y ellos se asustaron, ¿sí? Se asustaron. Y vemos aquí que cuando le vieron andar sobre el mar,
dice que pensaron, fíjense cómo es la mente, ¿qué fue lo que pensaron? Que era un fantasma, y gritaron, y todos lo miraban, dice, y se turbaron en su corazón. Pero enseguida él les habló y les dijo, ¿qué les pasa? Tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿Se fijan? La reacción del temor es ver cosas, imaginar cosas. Y les dijo, no, no teman, soy yo. Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero ¿por qué ellos seguían sorprendiéndose a pesar de que veían que sanaba enfermos, que libertaba a los endemoniados, que hacía maravillas? Se sorprendían porque aún estaban endurecidos sus corazones y no entendían. O sea, su mente no se estaba desarrollando como él quería. Ellos seguían en un nivel humano, terrenal, en un nivel, como dice la escritura, que el hombre natural, lo que dice en 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del espíritu, porque le son locura, el hombre natural. Y ellos así estaban actuando. Acababan de ver, por eso dice, porque aún no entendían lo de los panes y los peces. Acababan de ver cómo el Señor había multiplicado la comida, en este caso, los panes y los peces. Sin embargo, cuando lo ven andar sobre el mar, tienen esa reacción. Entonces vemos con este ejemplo que ellos seguían estancados en su mente, no la estaban renovando, no estaban avanzando, no se estaban desarrollando como el Señor quería. Y el Señor, al dejarnos esto escrito, es para que nosotros nos demos cuenta que no debemos de estar estancados, que no nos debemos de quedar ni por temores, ni por mucho menos, porque nos está perfeccionando en que echemos fuera cualquier temor. Si usted, hermano, ha visto al Señor actuar, de sanarlo de alguna situación en su vida, de proveerle, ver su intervención, ¿por qué va a dudar que pueda hacer cualquier otra cosa? Entonces tenemos nosotros que desarrollarnos al nivel del Señor, al nivel que Él pide y que nos está demandando para este tiempo. ¿Cuán importante es lo que veíamos al inicio? ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando? Como le preguntó Felipe al funcionario, al etíope, al eunuco. ¿Entiendes lo que lees? No basta solo con leer. Lo importante es entender, pero entender de acuerdo a lo que Dios nos habla. El Señor por eso nos dio su espíritu, su genética, se ha mostrado a nosotros para que le conozcamos tal como Él es, para que de la misma manera nosotros entendamos lo que Él nos habla, lo que leíamos también, sepamos cómo trabaja, conozcamos las escrituras y no tengamos un concepto equivocado de lo que es Dios. Amén. Entonces, al conocerle, yo voy a leer las escrituras y voy a entender y voy a ver la intención de Dios, el propósito de Dios. Voy a verlo a Él en su actuar, pero también lo voy a ver a Él en mi vida, en este tiempo, su actuar. Amigos, lo que les ha pasado en su vida, muchas de las cosas, o en su gran mayoría, son consecuencias de nuestros actos. Pero lo otro que me quiero referir, todas las veces, en todas las ocasiones que usted ha sido librado de la muerte, ha sido Dios guardándole, preservando su vida, porque le ama y quiere que usted le conozca y quiere que usted le sirva, entregue su vida al que le dio a usted la vida, porque somos de Él. Él lo hizo a usted también. Y amigos,
Y hermanos, es tiempo de andar como Él anduvo. Es tiempo de buscar al Señor ahorita que tenemos vida y que es tiempo de hallarle. Que Él nos está diciendo, vengan a mí, conózcanme, aquí estoy. Es tiempo de vida, es tiempo de salvación, es tiempo de que nosotros conozcamos a ese Dios maravilloso y grande que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y a su Hijo Jesucristo. Que conozcamos cómo es el reino de Dios, cómo se debe de vivir en el reino de Dios, en su regir. Y tiene mucho que ver con esa renovación de nuestra mente. En Marcos, en el capítulo número 8, en el verso 17, nuevamente el Señor les enseña algo a los discípulos. Aquí vemos, ¿verdad?, que estaban hablando de la levadura de los fariseos. Ustedes saben que la levadura es una sustancia que le ponen a la harina cuando van a hacer pan para que se esponje, ¿sí? Y de eso estaban hablando. Fíjense lo que Jesús estaba enseñando. Y les mandó en el verso 15 del capítulo 8, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, o sea, de toda esa simulación. Porque cuando algo se esponja está hueco, ¿sí o no? ¿Verdad que hay panes que están así, panquecitos bien bonitos, pero cuando les hace así, pues está hueco de adentro, solo hasta abajo tiene ya algo de masa o de harina. Entonces, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan que nos está diciendo esto. Ellos, por lo que dice aquí, aún no conocían al Señor. El Señor no tiene necesidad, porque Él es la verdad, de aventar habladas, de decir esto para que lo entienda el otro. No, Él no es así. Pero aquí vemos, fíjense la condición de los discípulos antes de ser transformados. Yahvé profetiza, es que así somos los humanos. Por eso digo antes de ser transformados, porque no los dejó así. Y a nosotros no nos quiere así, con una mente terrenal, humana, que no percibe, no entiende lo que Dios quiere. Así no nos quiere, así no somos aptos para el reino de Dios. Pero como somos de Él y Él ha determinado que nosotros estemos en su reino, nos ha dado su espíritu, nos ha dado el nuevo nacimiento, nos ha dado su genética, para que podamos, pero también para que nosotros nos determinemos y hagamos lo que nos toca hacer, lo que tengamos que quitar de nuestra vida, en lo que nos tengamos que renovar. Renovar es quitar lo viejo y poner lo nuevo. No es contemplar, ¿lo haré o no lo haré? Es que si Dios dice, eso es lo que conviene. Y sigue diciendo, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tienen endurecido el corazón. Ellos estaban pensando que Jesús les estaba, como les decía, tirando esas habladas, y que lo que estaba diciendo de la levadura era porque a ellos se les había olvidado llevar pan. Pero no era eso. Y Jesús les dice, no entienden, aún no comprenden. El entendimiento y su corazón estaban endurecidos, estaban cerrados, estaban cegados aún. Pero por la actitud de ellos. Si nosotros, iglesia, hermanos, amigos, nos quedamos así de orgullosos, de duros y de decir, no, a mí nadie me manda, así como yo estoy bien, vamos a tener un corazón endurecido, nuestra mente
no va a recibir lo que Dios quiere, no lo vamos a entender aunque aquí lo tengamos enfrente, por esa dureza. Y si Dios nos está hablando algo, comúnmente cuando la gente no tiene su mente renovada en el espíritu y tiene el corazón endurecido, siempre entiende otra cosa. Se siente atacada. Dios está hablando de una cosa y ellos entienden otra totalmente diferente, pero radica en esa disposición de querer seguir en la forma en la que viven y no disponerse a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La escritura es muy clara y nos habla en Efesios 4:18. Vayamos a Efesios capítulo 4, verso 18. Miren, desde el 17 vamos a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en qué cosa andaban? ¿O cómo se conducían? En la vanidad de su mente, solo pensando cosas vanas, humanas, teniendo, fíjense lo que ocasiona andar en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento, como dice, entenebrecido, y eso los llevaba a estar ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, este hombre con el que comenzábamos, el funcionario, el eunuco, este hombre tenía hambre, tenía ganas de conocer a Dios, y iba leyendo. Él no estaba endurecido, pero aún necesitaba, con toda la preparación humana que él tenía, necesitaba que le explicaran las cosas del Espíritu. Solo el que tiene el Espíritu de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que tiene el mismo sentir del Padre, puede explicar las cosas del Espíritu. El hombre natural no. Él las va a entender en lo humano, en la carne, en lo natural. Y cuando nosotros no queremos oír nada de Dios, lo ignoramos, el entendimiento se nos vuelve entenebrecido, oscuro, todo enredado, todo lo enredamos. Y eso es porque estamos ajenos a la vida de Dios. O sea, no nos importa, no queremos conocer, nos da igual saber si Dios existe o no existe, como dice mucha gente. Fíjense las consecuencias de no renovar el espíritu de nuestra mente y de estar endurecidos. La gente se endurece porque, como les digo, les han enseñado mal toda su vida. Y como les ha ido mal en la vida por las decisiones que tomaron, le echan la culpa a Dios. Y por eso dicen, si Dios existiera, ¿por qué permitió que se muriera mi marido? ¿Por qué permitió que mi marido me golpeara? ¿Por qué permitió que mi madre me abandonara? No, Dios no fue el que propició eso. Fueron nuestras malas decisiones de estar alejados de Él, de no tomarlo en cuenta. Fueron esas las consecuencias. Y como eso nos hace estar alejados, ajenos, como dice aquí, de la vida de Dios, no entendemos nada. Aunque yo tenga las maestrías, doctorados que usted quiera, pero en relación a Dios, a la vida eterna, a lo que tiene que ver con lo espiritual, no entiendo nada. Por eso es necesario, así como le dijeron a este hombre, ¿estás entendiendo lo que lees? Y hoy les digo a todos, y si usted en el discipulado o en la iglesia cuando nos congregamos no entiende, sea honesto y dígale al discipulador, no entiendo, para que le enseñe correctamente.
y para que nos ubiquemos en poner atención también, como se debe. Porque es básico, es vital que entendamos a la perfección lo que Dios nos está hablando, con el sentir, con el espíritu con el que Él nos está hablando, no a nuestra manera. Es de vital importancia que ninguno nos quedemos como Dios dijo. Dios no quiere que ninguno se pierda, que ninguno se quede hasta atrás, sino que todos vayamos en el nivel que Él nos está marcando. Es que he dejado de conectarme a Reforma porque no le entiendo al apóstol, pero sí le entendía. Pero como se conecta y se desconecta y no es constante, por eso ya no entiende, porque es de ser perseverantes, comprometidos. Entonces, coménteselo al asistente, al discipulador, para que le enseñe cómo hacer las cosas. Es que ya no hago esas tareas porque no entiendo. Pero no se conforme con no entender, no se conforme escondiéndose, no. Pregunte, ¿cómo le hago? Tenga interés. A este funcionario no le dio vergüenza decirle a Felipe, no entiendo, porque no hay quien me explique. Es que eso es también algo maravilloso, que el hombre, a pesar de la posición que tenía, no tuvo vergüenza ni temor de decirle a un desconocido, no sé, no entiendo. Entonces, usted no tenga temor, no tenga vergüenza de venir y decir, profetiza, no entiendo las tareas. O a su discipulador principalmente, decirle, no entiendo lo que se está tratando el discipulado. Y nos van a enseñar, porque para eso estamos, para discipular. Discipular no solamente es dar una lección y ya, no, es estar corrigiendo, pero así como este funcionario se dejó corregir. Muchas veces decimos, sí, usted corríjame cuando vea algo mal, pero cuando lo van a hacer, no se deja, no lo permite. Entonces, tenemos que tener esa disposición para ir al nivel que el Señor nos quiere, para no retrasarnos, para que el entendimiento no se torne entenebrecido y que cuando el Señor nos esté hablando a través de los discipuladores, asistentes, los ministros, nosotros no digamos, eso lo está diciendo por mí, ya está aventando. No, nosotros conocemos cómo es Dios y no tiene malas intenciones. Entonces jamás va a decir algo para dañarnos o lastimarnos. Sí va a decir para corregirnos, para ubicarnos, para transformarnos, para llevarnos al arrepentimiento y que cumplamos con todo lo que el Señor nos ha encomendado. Amén. Fíjense lo tremendo de tener el entendimiento diferente a lo que el Señor quiere. En Romanos capítulo 1, verso 21, miren lo que dice la Escritura. Pues habiendo conocido a Dios, esta gente conoció a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. A veces decimos, yo estoy bien, yo oro en mi casa, yo hablo con Dios, pero no le glorifican como a Dios. Ahorita vamos a ver qué dicen otras versiones. ¿A qué se refiere con que no le glorifican como a Dios? Cuando hablamos que Él es Dios, estamos hablando que Él es el Rey soberano, el que manda, el que gobierna, el que rige todas las cosas, ¿cierto? El no glorificarle como a Dios es cuando usted o cualquier persona o cualquiera de nosotros hacemos o vivimos la vida, entre comillas, cristiana como queremos. Eso es no glorificarle como a Dios. Está establecido en su palabra que nos dejó en la Escritura
lo que debemos de hacer. Pero cuando yo digo, no, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer así. Eso tiene que ver que no le reconozco como a Dios. Y la consecuencia es que me lleva a un envanecimiento de mi mente, porque yo me siento más sabio que el que me está enseñando. Y aunque no lo diga con mis labios, pero con mi actitud, fíjense lo peligroso de eso. Por eso es que tenemos que estar atentos a lo que Dios nos manda. Con mi actitud, yo estoy diciendo que yo me sé regir o gobernar mejor que Dios, porque yo voy a hacer lo que yo quiero, porque para mí eso es lo correcto. Yo no voy a dar el diezmo, mejor lo voy a ocupar en esto y en esto. ¿Quién estableció las finanzas del reino? Dios. Entonces, el no reconocerlo como a Dios nos lleva a tomar algo que no es nuestro, a envanecernos en nuestro corazón, en nuestra mente, a envanecernos, pero también la Escritura aquí nos dice que el necio corazón se entenebrece, está en la oscuridad. Y aunque podamos ir a la congregación, aunque podamos ir a un grupo, mientras nosotros no nos dejemos gobernar por el Señor, no nos dejemos discipular, no permitamos que Dios siga obrando, estamos en ese riesgo de quedarnos estancados, pero no solamente estancados, sino con una mente así, reprobada, entenebrecida, y todo por no disponernos a que sea renovada. ¿Cómo se renueva el espíritu de nuestra mente? En primer lugar, como vimos en la escritura al inicio, pidiéndolo, este hombre pidió que le enseñaran. Es necesario ser enseñados por Dios y por, ahora sí, los hombres y mujeres que Él ha delegado que nos enseñen. Y tiene que quedarnos claro lo que Dios nos habla para andar en la verdad. Si algo no nos queda claro, va a ser imposible que lo ejecutemos con la precisión que Dios quiere. Por eso es de vital importancia que yo entienda con el mismo espíritu, con la misma intención, con el mismo sentir que Dios habla, que yo lo entienda para que lo ejecute de acuerdo a lo que Dios nos está hablando. Porque puedo hacer las cosas, pero no como a Dios le agrada. Puedo hacer mucho y según yo, de todo mi corazón para Dios, pero eso solo es un camuflaje, eso es falsedad. El decir es que lo hice con todo mi corazón, pero hizo lo que usted quiso, no lo que Dios quería. Porque no está poniendo atención a lo que Él nos manda. Entonces, yo tengo que poner atención y tener claridad en lo que Él nos está hablando para hacerlo igualmente. ¿Qué nos dice, qué versión tienes, Denise? Fuerte, por favor. Sí, esta versión es TLA. Dice, pues saben de Dios, pero no lo respetan, ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Fíjense, es lo de Romanos 1. No respetan a Dios porque hacen lo que ellos piensan que es lo malo. Se dejan gobernar por sus sentires. Y cuando nosotros no estamos en unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en el mismo sentir, nuestros sentires van a ser otros, que no provienen de Él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, es necesario que nosotros, miren mis hermanos, nos renovemos. Renovar, como les decía, es quitar lo viejo y poner lo nuevo. La misma Escritura nos menciona que no se pone vino nuevo en odres viejos, ¿sí o no? Mientras usted o yo o cualquiera no nos renovemos, lo nuevo, la gloria de Dios preparada para este tiempo no se puede posar en nuestra vida, debido
a que dice ahí la escritura que si le echan el vino a un odre viejo lo va a romper. No va a poder contener esa persona si tiene una mente vieja, que no se ha renovado, una mente humana, terrenal. Es imposible que tenga la gloria de Dios en su vida, mientras imposible que la tenga bajo esa forma de vivir. Pero cuando se arrepiente y es nueva criatura, que nazca de nuevo, entonces sí va a poder contener el peso de la gloria de Dios. Cuando esté en el mismo sentir, cuando le conozca, cuando su mente esté renovada como el Señor quiere. Por eso es de vital importancia entender. Y a mí me sorprendió Dios cuando me mostraba lo de este funcionario, la disposición que tuvo, el entendimiento tan claro que le quedó cuando lo evangelizó, le dio las buenas noticias Felipe, y él dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces ahí vemos que el hombre iba entendiendo lo que se le estaba diciendo. ¿Usted está entendiendo lo que Dios nos está hablando? Dios nos está hablando que para este tiempo tenemos que tener la medida que Él nos está pidiendo, esas actitudes, ¿verdad? Ya de hijos maduros, responsables. Ya nosotros tenemos que vivir bajo su regir para expresarlo. Tenemos que ser responsables de lo que nos ha confiado, de la evangelización a todas las naciones. A través de estos recursos en línea que nos da, podemos llegar a diferentes lugares del mundo y hacer que se cumpla lo que Él nos ha hablado. Y no tener una mente entenebrecida que cuando oímos esas cosas entendemos algo diferente o cuestionamos o decimos no se puede. Vimos el ejemplo de los discípulos cuando aún su mente no había sido renovada, que Jesús hablaba una cosa y ellos entendían otra. Pero Él les dice la causa. Radicaba en su mente y en ese corazón que habían permitido que se endureciera. Y hoy el Señor nos habla de eso. No nos quiere que sigamos con esa mentalidad de infantil, de niños. No nos quiere que por todo nosotros, nos estemos hiriendo, porque no entendí que su gesto, no, eso no. Y ya se nos había dicho, ¿verdad? Eso ya ni siquiera lo tenemos que estar enseñando y enseñando entre nosotros. Por supuesto que a los que van naciendo de nuevo, en la etapa que les corresponde, se les enseñará, pero nosotros ya no. Tenemos que estar con lo mismo, de que no te hieras, hermano, de que discúlpalo, ¿no? Usted y yo ya tenemos que ser maduros. Ya tenemos que tener un entendimiento renovado. Actitudes correctas. No tenemos que ser malintencionados en nada, porque así no es nuestro Padre. Y eso es lo que se nos demanda para nosotros. Y a ti, amigo que nos escuchas, hoy te digo, es tu día para que conozcas al Dios verdadero, para que conozcas a Jehová, pero también para que conozcas a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Y para que te des cuenta, amigo, cómo nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar cómo vivir aquí en la tierra, teniendo una relación perfecta con el Padre, expresándolo aquí en esta tierra, porque Él así lo hizo. Y nos vino a modelar eso, y dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, amigos, si tú te has resentido con Dios, o tu amiga te has resentido con Dios por lo que te haya pasado, hoy quiero que escuches con claridad. Dios no fue el que te causó ningún mal. Eso fueron las consecuencias de las decisiones de nuestros antepasados o tuyas. Pero lo que sí hoy Dios te dice, que te arrepientas y que vengas a Él.
y que hallarás descanso para tu alma y la vida eterna, por supuesto. El arrepentimiento tiene que ver con que yo reconozca que he estado alejada de Dios, que no lo he tomado en cuenta. O que tal vez usted diga, yo sí lo he tomado en cuenta, pero tiene una forma de vivir que a Él no le agrada. Y nos tenemos que arrepentir de eso. Tengo que pedirle que me perdone, pero también me tengo que apartar de esa forma de vida o de las prácticas que yo esté realizando incorrectas, que a Él no le agradan. Y tengo que volverme a Dios, pero así como este funcionario, con la disposición de obedecer. Y entonces, al ponernos a cuentas con Dios, Él perdonará nuestros pecados y hallaremos, como dice la Escritura, descanso para nuestras almas. Y a toda la iglesia que ya ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, hoy les digo, es el momento de alinearnos y de estar en el nivel que Él, nadie más, Él nos está marcando. Que abandonemos ya todo lo que nos detiene, lo que nos está paralizando, ese entendimiento entenebrecido, ese necio corazón, y hagamos lo que Él nos manda. Y bueno, veremos y expresaremos su gloria. Amén. Vamos a dar gracias por su amor, por su libertad, por su misericordia, por la vida, por la salud que provienen de Él, y que ha sido Dios tan bueno que ha determinado sanarnos, porque ha enviado su palabra para que nos libre de la ruina y nos sane también. Padre, te bendecimos en esta noche y te damos gracias por tu palabra que es verdad. Te damos gracias por hablarnos, porque conoces todas las cosas. Y definitivamente ya no es tiempo que la iglesia, tus hijos, estemos desconectados, haciendo cosas diferentes, entendiendo de manera diferente lo que tú estás hablando. Pero hoy, Señor, nos determinamos a que nada nos estorbe, que nada nos saque y que nada nos paralice tampoco. Y eso me llevará a actuar, a levantarme, a preguntar, a no quedarme conforme o conformado a la condición que hasta ahora tenemos. Porque tú no nos quieres ahí. Tú nos estás sacando de esa condición para que te glorifiquemos. Hoy te doy gracias por esos milagros, por esas maravillas, por la obra preciosa de tu Espíritu en nuestra vida. Y te bendigo, Señor. Asimismo te damos gracias por las finanzas, que también reconocemos que hemos recibido de tu mano y que son tuyas, y que te las damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la semana en nuestros grupos de comunión familiar. Bendiciones y abrazos para todos.